Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al sexto, último semestre de esta etapa escolar del bachillerato. Vamos a ver la asignatura de ecología y pues como es inicio de semestre y de parcial, les propongo el encuadre, que es la manera en la que vamos a trabajar durante este semestre en general y o por lo menos hasta que regresemos a clases presenciales en su totalidad. Los procedimientos, como pues han de deducir, primero es el de las clases. Por el momento se va a ofrecer una clase cada semana hasta recibir la notificación de nuestras autoridades educativas de que vamos a regresar al 100%. En esas clases vamos a analizar uno o dos temas y la clase incluye sondeos, diagnósticos, interacciones didácticas, presentación de videos sugeridos por la guía, explicaciones, recordatorios de actividades que estaremos desarrollando. Esto más bien será para los que se presenten en forma presencial, los que estén en forma presencial, pues dado que con ustedes, los que utilizan este medio de educación, eh, pues no podemos tener una interacción así cara a cara, ¿verdad? Pero nos quedamos nada más que va a ser una clase por semana por el momento. Saben que realmente una materia como esta sería de 3 clases a la semana y otras requieren de 4, pero bueno, por la circunstancia es una clase a la semana. Respecto a Classroom, lo vamos a seguir usando. En Classroom se va a hacer el reporte de actividades, o sea, tareas. Van a seguir compartiéndose por este medio. Ahí en Classroom se hacen las indicaciones de cada tarea, se explica en qué consiste cada tarea y se les comparte también la rúbrica para que ustedes puedan ver los criterios cognitivos y en este caso se añade el criterio de puntualidad. Como les decía, bueno, realmente Classroom no abastece, a veces nos quedan dudas y esta forma que es pues a través de clases asincrónicas con video, pues requieren también del WhatsApp. Entonces ahí va a estar disponible en el grupo eh, para compartirles enlaces de las videoclases y de las tareas que se van asignando en Classroom. Va a seguir disponible. Y bueno, ya lo saben, si alguien tiene alguna duda o algún inconveniente personal, puede mandar un mensaje y establecemos comunicación a través de WhatsApp. Respecto a la evaluación, yo tengo más o menos un cálculo de que vamos a hacer un corte el día 11 de abril, o sea, hasta ese día vamos a estar aplicando los criterios de evaluación que vienen a continuación. Estos criterios son básicamente tres. El número uno es un reporte de comprensión del tema. Esto va a ser cada clase, va a abrirse un espacio en Classroom para que ustedes hagan un reporte que puede ser un resumen de esta clase, de lo que hablemos. No les puedo hablar a ustedes de apuntes porque, bueno, no, no nos estamos viendo, ¿verdad? Pero ustedes dicen, es que no me gusta lo que habla el maestro, o qué sé yo, o yo prefiero hacer cuadro sinóptico, puedo hacer un mapa mental, un mapa conceptual, etcétera, se vale. Siempre estaré indicando en Classroom cuáles son las páginas que vamos a tratar y ustedes siempre pueden hacer un resumen que es al gusto de ustedes, o sea, no se les va a imponer. Yo simplemente lo voy a tomar como un reporte de comprensión del tema que vimos esa semana. De ahí el siguiente criterio, productos esperados. ¿Por qué? Si anteriormente calificábamos únicamente con tareas y eran tareas muy dosificadas, o sea, lo mínimo, pero como les dije, ya estamos previendo que regresamos a clases presenciales. Y en esta ocasión, pues, se va a requerir de proyectos, vamos, que ya les explicaba yo a sus compañeros de la clase presencial que para mí no es una tarea que puedes hacer un día antes, ¿verdad? Y sin mucha reflexión, muchas veces copiada, ¿no? El proyecto tienes que irlo demostrando en un periodo de varias semanas. Son varias semanas para hacerlo, lo vamos haciendo poco a poco
vamos aplicando lo poquito que vamos aprendiendo, vamos investigando, vamos armando nuestro proyecto, el cual va a ser entregado un día antes del examen generalmente, un día antes del examen. Y ahí voy al examen, que es el siguiente criterio. El examen, pues hemos acordado que va a tener que realizarse. Por el momento tenemos contemplado que sea presencial, aunque estés en línea, tendrás que presentarte a el examen. Ya si hubiera por ahí una indicación, si las cosas cambiaran, porque bueno, hemos vivido momentos muy inciertos, pues ya tal vez regresaríamos a un examen en línea, ¿verdad? Ya sea a través de formularios o buscamos la manera que sea oral tal vez, eh, pero del momento ese es el plan, que hagan un examen que tendrá un valor del 30%. Ya lo de las participaciones, pues no se los comento porque ustedes pues optaron por esta opción y no es la misma posibilidad de que tengan participaciones en clase o participaciones en actividades culturales o cívicas o deportivas o de cualquier tipo en la escuela, ¿verdad? Entonces, de cualquier manera no hay injusticia porque ahí están los otros tres criterios que sumados te tendrían que dar el 100%, el máximo de calificación o la calificación total para un periodo parcial. Bien, ahora les hablo acerca del proyecto, que es una adecuación del producto esperado que marca en su guía. Hacemos esta adecuación en base a nuestras circunstancias, a nuestras posibilidades, ¿verdad? Probablemente ustedes tengan que hacer este proyecto de manera individual, ya que están procurando la distancia social, ¿verdad? Entonces, aquí no aplica lo de hacerlo en pareja, dado que sería una contradicción, ¿no? O en ternas. Estos dos criterios de pareja o internas serán también más para los de clases presenciales. La otra es de que el trabajo consiste en realizar un documental sobre la vegetación en nuestro entorno, pero vamos a buscar aquellas plantas que son poco conocidas y poco comunes, ya que es probable que si se conocen poco o que si casi no las vemos, es porque están en peligro de extinción. Eh, Ahora sí que de manera individual van a tener que tomar su cámara, la misma con la que toman clases, que la celular, ir a los lugares donde haya este tipo de árboles o de plantas, repito, poco conocidas y poco comunes, porque aquí en la población hay muchas plantas que probablemente conozcan, ¿verdad? Que el guásamo, que el cocuite, que el palo dulce, que el nacaste, etcétera. Pero sin duda hay otros pocos conocidos. Esos son los que nos interesan para este proyecto. Hay que investigar las condiciones en que se facilita su reproducción y determinar seguramente sí, ¿verdad? Porque si son escasas hay que determinar si están en peligro de extinción. Muchos árboles que por ejemplo ya no se ven, y pregúntenle a sus papás, a sus abuelos, porque también de ellos obtenemos sabiduría y mucha. Pregunten, por ejemplo, el guayabillo casi no se ve, ¿verdad? Colmillo de zorra, eh, guayaba coyota, eh, en fin, árboles que son poco vistos, pero sí hay uno que otro. Esos son los que nos interesan. Ahí en Classroom van a ver que se les pide una cantidad de árboles mínimas. Yo establezco que para que se obtenga el puntaje tienen que ser mínimo unos 10 árboles. De cualquier manera ustedes pueden mandar un mensaje, decir sí, maestro, esto se puede, esto no, ¿verdad? Y ya para eso estamos, para dar una asesoría acerca de esta compilación de árboles. De momento no los vamos a reproducir, no vamos a buscar semillas o esquejes. De momento es identificarlos, saber cuáles son. Ese es el punto de arranque para resolver un problema como el de la deforestación, el conocimiento. Bueno, ya que tengan visualizado su árbol o su vegetal, su planta, poco vista, hay que saber su nombre común, el nombre científico, el ciclo de vida, o sea, a qué tiempo se reproduce,
qué pasa con él a lo largo del año, qué importancia tiene, a lo mejor sea medicinal, qué sé yo, se me ocurre pensar en el crucetillo, ¿no? Que se le da mucha utilidad medicinal. Entonces, todo eso hay que investigarlo por todos los medios electrónicos posibles. Me refiero a que pueden entrar a Google, a YouTube, a Wikipedia, a investigar acerca de estos árboles ya identificados. Y hay que presentar evidencia fotográfica, o sea, tomarle fotos, unas 2, 3 fotos, que digan, mira, así es el tallo, así son las hojas, así son las frutas, este es el tamaño aproximado que alcanza, esta es la textura, la apariencia. Me platican del olor, porque eso no me lo pueden transmitir, pero me platican, ¿no? Y también hay que presentar esa información en un reporte cuyo formato ya está en Classroom. Es un reporte en electrónico, no va a ser en físico. ¿De acuerdo? Bien, eso es respecto al producto esperado. Pues no tengo posibilidad de decirles, ¿cómo se llama? ¿Están claras las ideas? No puedo decirles porque, bueno, no nos estamos viendo. Esto es diacrónico. Así es que enseguida voy a pasar al tema de hoy, al tema de esta clase, la primera sesión, que van a tratar de captar lo más que se puedan, porque esto es la base para su apunte o para su reporte, su resumen, para lo que hayan decidido. Entonces, el tema es el del concepto de ecología, y esta es nuestra primera sesión. Y vamos a iniciar pues diciendo que ecología viene de la palabra oikos. Ahí los que estaban en el área de economía ya habían oído hablar de esta raíz oikos, porque oikos significa casa, ¿verdad? En economía es leyes que rigen a una casa, pero aquí en ecología tiene el sentido del lugar donde se vive, y este lugar donde se vive es todo el entorno. Esto incluye los animales y vegetales que están con nosotros, el tipo de suelo, el tipo de clima, todo lo que nos rodea. Entonces sería o le concierne al concepto de ecología. Literalmente el estudio del organismo en su hogar, en su ambiente nativo. Tener en cuenta que la ecología estudia las relaciones que existen entre los organismos y entre estos y su medio. Esto tiene que ser así. Nadie puede vivir aislado, porque todos los seres vivos dependemos unos de otros, aunque nos parezca imposible de creer, ¿verdad? Es así. Nosotros por inconsciencia estamos aniquilando a algunos seres vivos de la peor manera o de la forma más inadecuada, con insecticidas tal vez, o queremos procurar unas plantas con fertilizantes y no pensamos en la consecuencia, cómo puede afectar. Realmente la ecología es una ciencia que tiene un objetivo de remedio a una problemática mundial, una problemática que, si no se atiende de aquí al 2030, queda ya muy pocos años, va a tener consecuencias desastrosas. Entonces es preciso, es necesario que pongamos manos a la obra, primero con el conocimiento y después buscar las formas de remediar problemas ecológicos. Bien, de ahí pasamos a un conocimiento teórico respecto a las disciplinas que están relacionadas con la ecología, porque nos ayudan a comprender a fondo y mejor nuestra ciencia, ecología. Primero está la biología, que estudia los procesos biológicos que influyen en los procesos ecológicos. Los procesos biológicos van desde cómo se da el nacimiento, el desarrollo y la muerte de todos los seres vivos. Y hablamos de seres vivos, incluimos a las plantas. No porque no se mueven las plantas, vamos a pensar que no son seres vivos. Junto con los insectos, incluso los minerales, cómo se convierten en un elemento de nutrición para estos diferentes seres vivos con los que convivimos. Bien, la geografía, que es una asignatura que llevaron el semestre pasado, nos va a ayudar a conocer la distribución y uso del territorio por parte de las especies. Sabemos que la geografía estudia muchas cosas, como
el relieve, como los climas, los lugares donde se ubica una población, etcétera. Y población no nada más nos referimos a población humana, sino a población de animales. Entonces, ¿dónde se dan, por ejemplo, los osos polares? Claramente nosotros con conocimiento de geografía sabríamos dónde. ¿Dónde están las ballenas? Sabríamos dónde. No están en los lagos, no están en las lagunas, no están en los ríos. Bien, la geología nos ayuda a conocer las formaciones terrestres, es decir, desde las hondonadas, desde colinas, desde cambios abruptos en el relieve de la corteza terrestre, es decir, cuando hay montañas, cuando hay cerros, cuando hay lomas, si hay movimientos de las capas tectónicas que provocan temblores, terremotos, desaparición de ríos, etcétera. Todo esto es con ayuda de la geología. De ahí la política tiene que ver y mucho, tiene que ver y mucho porque dependiendo de las acciones que se emprendan, pues mediante el gobierno, que es el que tiene en la mano la política, nosotros podemos pues ampararnos y amparar a las especies animales. Se hace un decreto de que hay una zona protegida, zona ecológica protegida, o pues por lo menos el que anda por ahí depredando animales o especies vegetales sabe que se atiene a una consecuencia, ¿verdad? No como en esta población que, por ejemplo, ven una iguana y se ponen locos y todo el mundo enseguida la quiere aniquilar. ¿Por qué? Porque son ignorantes de la política, de la protección de estos animales, ¿no? Y no nada más los animales silvestres, también los animales domésticos, ¿no? Los mataperros, esos que envenenan o que golpean salvajemente a los gatos, a los perros, a las gallinas, etcétera, es porque desconocen la política y no hay más que aplicarla. O los invasores de tierras, ¿no? Los que se meten a vivir al camino, hasta allá meten sus alambres, o los que ponen el río como si fuera su propiedad. Desconocen completamente, ¿no? Que hay una distancia de donde está el cauce del río hacia los costados, donde es no nada más libre tránsito, ¿verdad? Para hombres, sino también para animales, pero no, personas pues, muy ignorantes, y ustedes han de saber, ¿verdad? Que alambran ahí a medio del río por cuestiones políticas. La economía, para conocer qué tan productivo o qué tan caro también a veces puede ser el aplicar un proyecto de conservación de suelos, de especies animales, de especies vegetales, qué tan productivo puede ser el que procuremos una especie, ¿no? Algunos nos han demostrado, algunos animales sobre todo, nos han demostrado que son unos verdaderos sobrevivientes, ¿verdad? Que el coyote se quiere, por ejemplo, muchos lo quieren extinguir, pero el coyote tiene sus estrategias de reproducción. Si hay mucha matanza de coyote, la hembra que ponía, o mejor dicho, que daba a luz 5 cachorritos, ahora va a dar 12, 14. O sea, tienen sus estrategias. Pero algunos animales no, desgraciadamente no, ¿verdad? Entonces hay que conocer estos procesos económicos, esas inversiones para poder ayudar a, pues a los que viven con nosotros, son nuestros compañeros de casa, animales y plantas. Bien, ahora analizamos las otras disciplinas que están relacionadas con la ecología, son ciencias propiamente. La química, que estudia reacciones químicas involucradas en el proceso ecológico. Esto pues es muy conocido, ¿no? Sabemos que el uso de pesticidas tradicionales, el uso de fertilizantes, aunque de momento nos quitan un problema, nosotros creemos que ya desapareció aquel compuesto químico, pero sabemos que a la larga pues hay consecuencias, ¿no? Si los ríos suelen llenarse de algún tipo de seres y desaparecer otros es porque todos los químicos, a veces no comprendemos, no alcanzamos a entender que todos los escurrimientos de agua van a dar a los lugares más bajos, se atraen por gravedad y todo va a dar al río, ¿verdad? Va a dar al río por escurrimiento o por filtración o de mil maneras, pero va a dar allá. Y del río todo va a dar al mar.
Y esto se vuelve un problema global, un problema en el que vemos cambio de climas, ahora mucho frío, pero nosotros sabemos que a toda acción hay una reacción y si ahorita hace frío, al rato va a haber un calor bastante bueno, que no es agradable. La física, para entender algunos procesos que estudia la física, cómo afecta, digamos, la violencia de los nortes, la intensidad de las lluvias, en cuanto que suelen erosionar los suelos. Si se erosiona el suelo, cambia el tipo de plantas que se pueden reproducir y dependiendo del tipo de plantas es el tipo de animales, o sea, todo lo que tiene que ver con lo físico. Y las matemáticas, para hacer conteo, se pueden hacer cálculos de cuántas plantas hay en un área, cuántos animales. O sea, si tú ves un venado aquí alrededor y ves otro, no sé, a cierta distancia, tú más o menos puedes tener una idea a través de las matemáticas de cuántos animalitos de esos podrían andar por aquí. Entonces, son ciencias que te ayudan a comprender los problemas ecológicos. Otras disciplinas relacionadas con la ecología son la hidrología, que es el estudio del agua, su disponibilidad. Pues nosotros creemos que estamos muy bien porque solamente abrimos la llave y nos llega el agua a nuestras casas, pero tal vez no entendemos los procesos físicos, hidrológicos que hicieron posible esto. O sea, nuestro entorno más bien es un lugar seco y es más, es un lugar semiárido. Entonces, es cierto que la tierra en algunas partes suele ser muy fértil, pero pues nada más no hay agua y ya fracasó todo tipo de proyecto. Hay que andar haciendo pozos, hay que pedir permisos oficiales porque es ilegal hacer un pozo en cualquier lado. Eh, la climatología igual nos ayuda para saber qué tipo de plantas podemos reproducir. Hay que saber que no todos los frutales, no todos los tipos de vegetales, incluso de lo que usamos diariamente, no se dan en nuestro clima, ¿verdad? No comemos comúnmente duraznos o que tengamos huertas de manzano. Aquí más bien son otro tipo de plantaciones, ¿verdad? Están los mangales, papayales. Aquí no acostumbramos a sembrar piña, pero en nuestro clima es posible sembrarlo. El tomate hace mucho tiempo dejó de ser rentable, ¿va? Y hay otras formas como sembrarlo en invernaderos. Esto es sabiendo las características climatológicas de nuestro entorno. Tenemos la edafología, que es el estudio de los suelos. También hay que calcular la acidez de nuestros suelos para saber qué tipo de planta podemos cultivar, pero también podemos mejorarla. Miren, por ejemplo, en el Amazonas, que hay una exuberancia y abundancia de vegetales y de humedad, pues realmente no sirve para todos los cultivos, sobre todo comestibles. Entonces, teniendo conocimientos de edafología, se puede hacer una modificación del suelo. Esos suelos son muy ácidos por la existencia de materia orgánica, entonces van y le echan cal, ¿verdad? Eh, es una manera de poder nivelar el pH o el nivel de acidez de esos suelos. Aquí aparentemente en nuestra población, aparentemente el suelo es muy duro y suele verse así hasta como deforestado, pero tal vez ustedes lo han visto. Les comentaba hace rato, todo depende del agua. Si tú haces un agujero suficientemente grande, puedes sembrar un árbol y le echas un poco de agua y ese árbol va a prosperar y muy bien, aunque se plante en un suelo aparentemente desértico. Aquí el chiste es tener agua. Y la estadística nos sirve para realizar comparación de cantidades y nos arroja leyes, ¿verdad? Para tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un conteo del porcentaje que, que obtengo de maíz, o sea, cuántas toneladas de maíz en una hectárea de tierra, ¿verdad? Y llevo un conteo año con año y pues alguna sección de terreno de la población, si está en bajo, si está en alto, hago mis estudios estadísticos y eso también me ayuda a
a poder tomar decisiones correctas. Bien, la ecología suele dividirse en autoecología, ecología de poblaciones, sinecología y ecología de sistemas. Nos soltamos aquí una presentación, pero bueno, está relacionada con esta división de la ecología, que sabemos que la ecología es una ciencia integradora. ¿Por qué? Porque relaciona muchas disciplinas, por eso es integradora. Y es interdisciplinaria porque es abordada por profesionistas de diferentes corrientes. O sea, lo mismo puede actuar un biólogo que un agrónomo, que un economista, que un ingeniero. Entonces es interdisciplinaria. Regresamos. La autoecología se enfoca en el estudio de los organismos de una especie. Entonces, a su vez, esta autoecología se divide en ecofisiología y en ecoetología, y definimos cada una de ellas. La ecofisiología da respuesta de los organismos a los factores del medio. Si algunos reptiles gustan de asolearse, o sea, suelen treparse en una roca y estar ahí un momento, es porque sus procesos fisiológicos así se lo exigen. Son animales de sangre fría, o sea, no pueden aumentar su temperatura internamente, pues entonces lo hacen externamente. Pues esto es conocimiento de la ecofisiología, o sea, cómo funciona mi cuerpo en respuesta a el clima en este caso, ¿no? Cuando nosotros tenemos calor, en nuestros conocimientos de ecofisiología sabemos para el calor cómo responde nuestro cuerpo naturalmente, pues es sudando. Es algo que aquí aprovechamos muy poco, pero los países árabes, por ejemplo, usan abundantes ropas blancas para poder fresquear y utilizar su propio sudor para mantener una temperatura saludable en el cuerpo. Lo hacen los hombres, los seres humanos, y los hacen todos los animales. También tienen respuestas al clima. Si un árbol deja caer sus hojas en determinada época, se debe al clima. Si detienen su crecimiento, se debe al clima, ¿verdad? Se deprimen. Y si es que se ve triste, bueno, es que se deprimió. ¿Para qué? Para utilizar menos agua y así no se deshidrate tan pronto. Les digo, son estrategias de conservación. La ecoetología. Lo de la etología se refiere al comportamiento del individuo en su medio natural e interacción con otros de una población. Desafortunadamente, la etología nos dice que nuestro comportamiento no es nada saludable, o sea, estamos dañando, pero no tan solo dañamos a otros seres vivos, sino esto ya es de rezo, ya lo sabemos y sin embargo lo seguimos haciendo. Nos estamos dañando a nosotros mismos, ¿verdad? Bien, la división de ecología de poblaciones se enfoca en el estudio de poblaciones de una especie, nada más. A eso se le llama demoecología. O sea, algunos estudian nada más reptiles, otros nada más estudian peces, otros nada más estudian insectos, mariposas, abejas, insectos dañinos, etc. Esas especializaciones en poblaciones de especies, eso sería una demoecología. Y la sinecología se enfoca en el estudio de las comunidades ecológicas. O sea, esto ya engloba qué relación habría entre los animales que pertenecen pues, a un sistema alimentario, ¿verdad? Que hay interdependencia entre ellos. Les comentaba yo en clase presencial, es que anteriormente en este lugar había algo que le llamaba, un animal que le llamaban perro de agua, que es la nutria. Y la nutria es un indicador de la salud ecológica. La nutria se alimentaba de una especie de langostinos que le llamamos acá acamayas, le llamábamos porque ya no existe. Y es seguro que ustedes ya no lo conocieron y tal vez sus papás y sus abuelos les pueden platicar de esto. Bueno, al desaparecer, al ser el agua contaminada por fertilizantes
e inmundicias, pues la acamaya se muere. Y si no hay acamaya, no hay nutrias. Y si no hay nutria, quiere decir que muchos sistemas de vida colapsaron. Los lugares donde vivían los grandes árboles desaparecieron. Vaya, ya no pueden hacer cuevas, ya no se pueden alimentar de otros animalitos por ahí, caracoles, etcétera. Ya no hay. Entonces, la desaparición de un animal tiene que ver con otro y con otro, o sea, con una especie vegetal probablemente, seguramente, también. Esto es un sistema. Entonces, hay que analizar ahora qué animales están sobreviviendo y cuáles son sus sistemas de supervivencia. ¿De quién depende un conejo de monte? ¿Verdad? ¿De qué depende? ¿Y qué acciones hay que llevar a cabo? Ecología de ecosistemas. Son los estudios centrados en el funcionamiento de ecosistemas, información acerca del movimiento de energía. O sea, esto va todavía más allá, es desde la energía lumínica, la energía calórica, la energía de movimiento, la cinética, que se manifiesta en los ríos, por ejemplo, en los vientos, cómo andamos en esas energías, cómo las aprovechamos o desaprovechamos, el agua, los nutrientes de los organismos y comunidades naturales. Todo eso engloba la ecología de sistemas. Es todavía más amplio lo que abarca su estudio. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí porque hasta aquí es la tarea que esto continúa, como pueden darse cuenta. Tenemos que analizar otros conceptos en una siguiente clase. Lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a ir a la presentación de la tarea que ya la tienen disponible en Classroom. Probablemente ya se dieron cuenta si se dieron de alta. Ya está disponible. La tarea, como les decía al principio, la tarea continua va a consistir en un reporte de que estuviste en la clase, de que leíste la clase. Vamos a dar evidencia y esto es mediante un resumen, apuntes bien organizados y en limpio, claro, mapa mental, mapa conceptual, cuadros sinópticos, ¿verdad? No quiero decir que vas a hacer todos, elige uno y esa va a ser tu tarea. Para ver si vas a salir bien o mal en esta tarea, pues ve a Classroom y abre la rúbrica para que veas ahí los criterios que se están calificando. Y pues sería todo y pues nos vamos a ver muy pronto, chicos. Síganse cuidando y nos vemos en la próxima.